Bueno, seguimos con el proceso de de aplicar la metodología RIN. Ya hemos visto crear la nueva empresa, hemos visto aplicar un cuestionario de configuración o crear un cuestionario de configuración para configurar las tablas para inicializar las tablas de configuración específicos de un sector. En nuestro caso estamos trabajando con distribución alimentaria. La empresa de distribución alimentaria implica utilizar el cuestionario de configuración de Food. Este cuestionario de configuración es la configuración de la empresa. Ya tenemos nuestro cuestionario de configuración. ¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿Qué es el cuestionario de configuración? El cuestionario de configuración es rellenar los datos básicos de configuración de las tablas que son específicas para este sector. En nuestro caso hemos seleccionado un cuestionario de configuración, que es el de la alimentación, y este cuestionario, ¿qué va a tener? Este cuestionario va a tener un conjunto de cuestiones que debe responder el cliente. Nosotros le llamamos este cuestionario al cliente, y el cliente responde estas cuestiones, que lo que hace es rellenar los datos correspondientes del cuestionario, que serán en definitiva datos que se van a incorporar en las tablas de configuración del modelo de base de datos que soporta en este caso el ERP de distribución alimentaria. Bueno, aquí tenemos el cuestionario. ¿Qué podemos hacer con el cuestionario? Pues mostrar las preguntas, exportar a ECE, importar de ECE o exportar a XML, importar XML, actualizar el cuestionario para incorporarle nuevas cuestiones, aplicar las respuestas, etcétera. Bueno, ¿por qué exportar a ECE? Evidentemente, el cuestionario, si lo va a rellenar el cliente, lo ideal sería poder tener un formato intercambiable con el cliente, de forma que pueda, sobre una plantilla determinada de Excel, rellenar esos datos y que eso lo pudiéramos luego importar en nuestro Dynamics y que eso supusiera completar los datos de las tablas de configuración. Pero bueno, antes de entrar en ese tipo de detalles, vamos a mostrar las preguntas. Aparecen las preguntas. ¿Qué son las preguntas? Las preguntas son cuestiones que se plantean para rellenar las diferentes tablas de configuración, concretamente en este caso la tabla Company Information. Si nos vamos a herramienta, el Object Designer, y vemos la tabla Company Information, vemos que esta tabla tiene un conjunto de información: nombre, nombre 2, dirección 2, población, número de teléfono, etc. Bueno, pues ¿qué se hace? Lo que se hace es generar una pregunta para cada uno de los campos que contiene esa tabla correspondiente de la base de datos. Entonces tendríamos aquí el campo, las opciones de respuesta para el valor del atributo, la respuesta, que es el valor del atributo, y un comentario de ayuda para poder rellenar esa información el cliente. Este tipo de cuestiones que se van rellenando luego nos permitiría poder hacer una importación masiva y poder completar los datos correspondientes en la tabla, en este caso de Company Information. ¿Tenemos solamente esta tabla? No. Hay un código correspondiente, que esto también está información almacenada en la base de datos, donde aquí tenemos las preguntas y podemos ver la lista de preguntas. Y la lista de preguntas vemos que hay información de la empresa, configuración de activos, configuración de inventario, configuración de compra y pago, configuración de almacén. Por ejemplo, si vemos la configuración de almacén, pues aquí tenemos el conjunto de todas las cuestiones que se plantean para la configuración del almacén. Todas las cuestiones que se plantean para la configuración del almacén. Veis que no aparece la pregunta correspondiente, la pregunta 2, porque la pregunta primera estaría correspondiente o sería correspondiente a la clave primaria, que ya está configurado al aplicar el cuestionario de configuración. Bueno, pues la idea, ¿qué sería? La idea sería poder entregar este cuestionario al usuario, que rellenara este cuestionario y que luego esos datos se trasladaran a la instancia concreta de la vertical que estamos desarrollando. Pero una cuestión también importante, ¿podemos rellenarlo aquí? Sí, vamos a la información de la empresa, y en la información de la empresa vamos a decidir: mi empresa es Distribuciones Alimentarias Becerra. Esa es mi empresa, esa es la información de mi empresa. Si recordáis, en la tabla yo no tengo ninguna información todavía relativa a mi empresa. La idea sería poder contestar esta cuestión y decir, bueno, contesto esta cuestión. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en actualizar las preguntas, ya están actualizadas, y en aplicar una respuesta. Cuando yo aplico esa respuesta, en el Object Designer, si nos vamos a la información de la compañía, vemos que efectivamente me he equivocado a la hora de colocar, el nombre. No hay ningún tipo de problema, el nombre perfectamente lo podemos eliminar y contestar la cuestión determinada. Lo podemos eliminar. Efectivamente me he equivocado de cuestión. Esto sería Distribuciones Alimentarias Becerra. ¿Qué haríamos aquí ahora? Actualizamos las preguntas, aplicamos la respuesta, nos vamos
a la tabla correspondiente del Company Information, ya sabemos que la tabla que afecta es la 79, lanzamos y ya tenemos completada esa información. Bueno, pues esa sería la idea. La idea sería que el cliente fuera contestando todas esas cuestiones y esas cuestiones al final se traducen en información que se activa sobre la base de datos de información de configuración. Pero claro, la historia ¿dónde está? La historia es que al cliente no le podemos pasar una instancia de Navision o de Dynamics. Lo suyo sería pasarle un cuestionario de Excel. Pues para eso lo que hacemos, nos vamos al cuestionario. Aquí tenemos todas las preguntas, nos vamos al cuestionario. Nos vamos al cuestionario y sobre el cuestionario lo que le decimos es expórtalo a Excel. ¿Qué va a significar exportar el cuestionario a Excel? Exportar el cuestionario a Excel va a ser crear un libro de Excel con una hoja de cálculo donde cada una de las hojas se corresponde con una tabla de configuración que tiene que actualizar. Si guardamos ese cuestionario, el cuestionario empieza a generar el conjunto de toda y cada una del área de preguntas, se exporta correctamente. Ahora nos vamos donde se ha guardado, en la parte de documentos, hacemos doble clic y fijaos el cuestionario que se genera. Mensaje por el tema del formato, no pasa nada. Fijaos el cuestionario que se genera. El cuestionario que se genera es que genera una hoja de cálculo con un libro con una hoja de cálculo por cada uno de la información correspondiente a la empresa. Pues bueno, pues si ahora nosotros cogemos en el segundo nombre, que recordamos que había nombre 2, el nombre 2 que aparece en las facturas, pues aquí, familia de Antonio Becerra. Guardamos este cuestionario, cerramos esta es la idea, es que lo vaya rellenando que lo vaya rellenando el cliente. Bueno, pues la idea es que una vez que tenemos esta información, ya la tenemos guardada y ahora, desde el propio Dynamics, podemos hacer una importación de ese cuestionario. Importamos el cuestionario, se hace la importación, se ha importado correctamente, ahora vemos las preguntas y vemos que está la familia de Antonio Becerra. En la familia de Antonio Becerra, si nos vamos a la tabla, no aparece todavía actualizada porque no hemos aplicado el cuestionario, aplicamos la cuestión, aplicamos la respuesta, vemos la tabla y ya tenemos actualizada perfectamente familia Antonio Becerra. En definitiva, una forma muy cómoda de poder rellenar los datos de configuración en base a un cliente que quiere hacer una implantación concreta de Dynamics. Esta sería la forma de poder establecer o poder rellenar los datos correspondientes utilizando los cuestionarios de configuración. Obviamente, esto también se puede hacer con XML, de forma que se pudiera tener algún tipo de parser o algún tipo de analizador, algún tipo de parser XML que pudiera con algún tipo de programa que pudiera generar la respuesta en XML, de forma que eso se pudiera en la propia empresa se pudiera rellenar con una aplicación informática. En fin, ya se plantean diferentes opciones. Pero bueno, hemos visto perfectamente cómo podemos rellenar el cuestionario de configuración y ya tener los datos de configuración perfectamente, los datos de configuración iniciales perfectamente controlados.